Tengan muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la contabilidad gubernamental en El Salvador. Vamos a hacerlo en varios apartados. Este le vamos a llamar el tramo 1, que vamos a tomar los primeros elementos relacionados con este tema de contabilidad gubernamental. Vamos a procurar hacer los tramos suficientes como para que nos permita desarrollar los elementos legales, técnicos y prácticos de la contabilidad gubernamental. Así que síganos en nuestro canal y vamos a dar la numeración correspondiente cuando vayamos haciendo cada uno de estos tramos para que tengan la continuidad de cada uno de estos temas. Como primer elemento vamos a considerar para este tema los aspectos legales que rigen la contabilidad gubernamental, ya que por ser un elemento desarrollado por el sector público, el aspecto legal es el elemento principal que se debe de considerar para el actuar del funcionario público, porque de alguna manera es el elemento práctico que le permite desarrollar su labor y a la vez respaldado operativamente por los aspectos legales relacionados con los temas, ¿verdad? Porque como está relacionado con los aspectos monetarios, es muy fundamental que las actuaciones se realicen en forma. Como primer elemento, vamos a desarrollar el objetivo que perseguimos a desarrollar este curso. Y es lo que vamos a llevar adelante para que se complemente de una manera efectiva. Porque de alguna manera vamos a ver como primer elemento la ley AFI, así como su reglamento. Y también algunos elementos relacionados con la misma. Acordémonos que estamos con los aspectos legales que la ejecutan. Vamos a ver las leyes más principales. Primero tenemos la Constitución de la República como elemento fundamental que rige el actuar del funcionario público y de los ciudadanos de El Salvador. Entonces, en la Constitución de la República existe un apartado que habla y se relacione con las finanzas públicas. Si vamos a ver a partir del artículo 223 de la Constitución, hay un apartado que habla sobre la hacienda pública. Entonces ahí relaciona los elementos con lo presupuestario, la tesorería, ¿verdad? Y los bienes del Estado. Por lo tanto, hay una relación directa con la contabilidad gubernamental. Otro que es bastante importante es el reglamento interno del órgano ejecutivo, ya que todas las entidades del sector público enumeradas en dicho reglamento están obligados a llevar contabilidad gubernamental. La siguiente es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, la cual es la base legal más cercana y que rige directamente el actuar del contador del gobierno. Porque en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, o Ley AFI, es donde se recogen aquellos elementos legales que van a desarrollarse en esta temática. En un tema aparte vamos a hablar en algún momento cómo se crea la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y cómo se recogieron los temas que estaban esparcidos, ¿verdad?, por cada uno de los subsistemas y que en algún momento cuando se crea la ley ya se organiza de una manera sistemática, de manera que la relación que existe entre los subsistemas fuera más dinámica. Tenemos como cuarta ley relacionada es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Esta ley, por ser un elemento funcional en todas las entidades del Estado, tiene una vinculación directa con el aspecto financiero. Por lo tanto, la contabilidad gubernamental o el contador público, al revisar los documentos, las facturas y los contratos, debe de verificar que se cumplan ciertos elementos que se cumplen y se desarrollan en la contabilidad gubernamental. Por lo tanto, cada uno de estos temas financieros y se relacionan con esta ley de adquisiciones, pues va amarrado con muchos elementos. La siguiente es la ley del sistema de ahorro para pensiones. Esto va relacionado con el personal de la administración pública porque
abarca todos los conceptos y elementos que regulan la cuestión de las cotizaciones y aportes que se hacen en las planillas de los empleados para el ahorro correspondiente a su jubilación. Otra ley es el Código Tributario. Aquí abarca los aspectos legales, ¿verdad?, relacionados con las declaraciones de impuestos, los plazos y todos esos elementos que el contador tiene que cumplir. Luego tenemos la ley del impuesto del IVA. Aquí esta ley relaciona, ¿verdad?, los conceptos relacionados con el porcentaje de descuento a las adquisiciones de bienes o servicios, así como los plazos, ¿verdad?, de presentación. También los agentes de retención y todos esos elementos. También, a nivel ya más particular, se relacionan las leyes de cada entidad. Todas las entidades, por lo menos las entidades descentralizadas, tienen su ley de creación, la cual regula todos sus elementos patrimoniales, presupuestarios y financieros de las entidades, así como su operatividad. De igual forma, existen leyes que de alguna manera están vinculadas con aspectos financieros. Entonces, esas de alguna manera se vinculan con la contabilidad, porque en la contabilidad todo aquello que se pueda registrar de una manera precisa económicamente, tiene que hacerse ese registro correspondiente. Y de alguna manera, esas actuaciones deben estar respaldadas en el aspecto legal. Ahora vamos a pasar a este apartado, ¿verdad?, en donde nos vamos a concentrar directamente en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y específicamente en el hilo que nos conduzca al cumplimiento del objetivo de desarrollar la contabilidad gubernamental. Vamos a ir tomando los artículos principales de esta ley. O sea, esta no es una plática sobre la ley AFI, sino que vamos a tratar la temática de contabilidad gubernamental, pero relacionada con su ley que lo rige. Entonces, vamos a tomar los artículos principales que van a ir armando ese engranaje que le permita al contador tener las bases legales en su actuación. Entonces, primero iremos con el artículo 1 de la ley AFI, que se denomina objeto de la ley. Y nos dice que el objeto de la ley es normar y armonizar la gestión financiera del sector público. Ese es el elemento principal de la ley. ¿Y por qué? Aquí viene un poco el antecedente de la ley AFI, porque antes de que se creara la ley AFI, habían diferentes normativas, procedimientos y leyes relacionadas con los subsistemas del SAFI. Entonces, no estaba armonizado todo ese proceso financiero que desarrollaba cada uno de los subsistemas, que vamos a ver más adelante cuáles son, sino que cada quien se regía por su naturaleza y por sus intereses propios de obtener información de las entidades del Estado, y poco desarrollaban el proceso de cruzar cuentas y armonizar resultados. Por lo tanto, cuando se crea la ley AFI, ya se logra crear ese vínculo entre cada uno de los subsistemas. Ya no existe información desperdigada o que no fuera igual. O sea que, por ejemplo, si le preguntaban a la Dirección General del Presupuesto cuánto había gastado en un año, decía un monto. Y luego iban a la contabilidad central y decía otro monto. Y luego iban a las arcas del Estado para ver cuánto se había pagado y decían otro monto. Entonces, al final, como que las cuentas de cada uno eran en un momento diferente, por lo tanto, algunos iban atrasados, otros adelantados, y no se tenía esa armonía. Entonces, cuando viene la ley AFI, procura que cada una de esas entidades o subsistemas del Ministerio de Hacienda logren tener esa armonía de datos. Entonces, como segundo elemento de este primer artículo es establecer el Sistema de Administración Financiera Integrado, SAFI, comprendido por 4 subsistemas. Ahí viene el detalle.
Antes, cada una de las direcciones relacionadas pues tenía su propia razón de ser y no tenían ese vínculo entre cada una de ellas. Y los 4 subsistemas, ¿cuáles son? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces aquí se logra ese complemento que estaban necesitando hacerse a nivel de gobierno, establecerse como parte de un todo. Esos 4 subsistemas son el subsistema de presupuestos, el subsistema de tesorería, el subsistema de contabilidad gubernamental y el subsistema de inversión y crédito público. Entonces, cada uno de ellos, ¿verdad? Ya la información que relacionaba estaba vinculada con cada uno de los otros. Entonces, como subsistemas formaban parte de este gran sistema que estaba dirigido y regido por el Ministerio de Hacienda. Bueno, hoy vamos a ver con el artículo 2 hasta dónde llega esa cobertura de la ley AFI. Porque hay entidades del sector público que no les cubre. Entonces vamos a ver a ese nivel de alcance que lleva la ley. Entonces, el artículo 2 nos establece y nos dice que las instituciones sujetas a la ley AFI serán, primero, las dependencias centralizadas, dependencias descentralizadas, las empresas estatales, entidades e instituciones que se costeen con fondos públicos y las municipalidades, en lo relacionado a la inversión y crédito público en forma parcial y en lo relacionado a la contabilidad gubernamental en forma total. Entonces, vamos a ver en el siguiente cuadro cuáles son esas entidades que nos menciona la lámina anterior, que son las dependencias descentralizadas, las centralizadas y las estatales. Aquí las tenemos. Esta agrupación de 3 grandes conceptos, gobierno central, instituciones descentralizadas y empresas públicas, forman parte de otro grupo superior que se llama sector público no financiero. Entonces, estas son las entidades o los grupos de entidades que rige la ley AFI. En el gobierno central están integrados por el órgano judicial, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo con sus correspondientes ministerios, así como algunas entidades independientes como son la Corte de Cuentas, el Ministerio Público y los tribunales, Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal de Ética Gubernamental. Las instituciones descentralizadas es otro grupo que pertenece al sector público no financiero y que lo rige la ley AFI, que son las entidades que dependen de un ministerio y que una de sus características principales es que tienen una ley de creación, la cual rige cada uno de sus elementos. Algunos ejemplos que tenemos acá, por ejemplo, son el Registro Nacional de las Personas Naturales, que depende del Tribunal Supremo Electoral, el ISNA, el CENTA, la Universidad de El Salvador, el FOVIAL, el ISTU. Cada uno de ellos depende de un ministerio de gobierno. Esa es una de sus características. También otras empresas que rige o otras entidades que rige la ley AFI son las empresas públicas, las cuales tenemos 4 y las cuales están mencionadas aquí, ¿verdad? Y cada uno de ellos con sus propias características y que de alguna manera cumplen con cierto rol del Estado. Pero también hay otro grupo, ¿verdad?, que no lo cubre la ley AFI y es la que se excluye, el cual es el sector público que tenemos aquí, ¿verdad? El sector público financiero, ¿sí? Aquí tenemos previamente el sector público no financiero, pero aquí tenemos el sector público financiero, los cuales están excluidos de esa ley, porque de alguna manera están regidos por los aspectos legales para la empresa bancaria. Así que la ley de bancos va por ahí. Y otros elementos legales que lo rigen. Aquí tenemos algunos ejemplos de quienes no les aplica la ley AFI, aunque son de gobierno, ¿verdad? Vamos a hablar nuevamente por la creación del sistema. El artículo 7 nos va a hablar sobre la creación del SAFI, que nos dice que se crea
el sistema de administración financiero integrado con el fin de, tiene 3 elementos: establecer, poner en funcionamiento y mantener. O sea, primero lo creó, puso todas las bases para la creación del SAFI, poner en funcionamiento de muchos elementos que van a echar a andar la normativa, las actividades y las funciones, así como mantener a través del tiempo, ¿verdad?, esos elementos técnicos y que se cumplan por cada uno de ellos. ¿Y cuáles son esos elementos que van a crearse? Bueno, el conjunto de principios. Cada subsistema del SAFI tiene sus propios principios. En algún momento vamos a ver cada uno de ellos, los principios que rigen al presupuesto, a la tesorería, a la contabilidad. También normas. Hay normas específicas y normas generales que rigen cada uno de esos subsistemas y que también lo podemos ver cuando nos adentremos en cada uno de ellos. También tienen organizaciones y esto se refiere a la forma en que se va a estructurar orgánicamente cada uno de ellos y de quién van a depender también. Así como se define la programación. Cada uno va a definir cuándo va a aplicar ciertos registros y quiénes los va a coordinar. Porque nos habla de la dirección y coordinación de los procedimientos. Porque cada uno de estos subsistemas que están acá tiene cada uno de ellos sus procedimientos. La tesorería, el presupuesto, la inversión y crédito público y la contabilidad gubernamental, cada uno de ellos tiene estos elementos que le permite ponerse en contacto con sus usuarios y que la mayoría pues son las entidades del gobierno. Por lo tanto, al crearse el SAFI, se establece todo un sistema de procesos que en otras épocas no estaba bien organizado, sino que cada uno de ellos tenía su propio elemento. En cambio acá ya se estructuran orgánicamente y jerárquicamente, de manera que cuando cada uno de ellos realice una actividad, no vaya en contrasentido con lo que está desarrollando otro subsistema, sino que se coordinen para que salgan unas voces unidas al definir cada uno de los procesos. Entonces, cuando se crea el SAFI, se le establecen objetivos. Vamos a definir algunos. El primero es establecer mecanismos de coordinación de la administración financiera entre la institución del sector público para implantar los criterios de economía, eficiencia y eficacia. Con esto de la temática de la modernización del Estado, lo que se pretendía en sus inicios y aún se mantiene es que el Estado, mientras más ahorros tenga, pues es mejor. Porque el Estado, bueno, siempre le faltan los recursos. Entonces, uno de los elementos de crear este sistema es, de alguna manera, lograr esa armonía entre los subsistemas. Por lo tanto, que existieran ahorros, ya sea en materiales, en personal, en equipos, en las compras. O sea que esto iba a crear ese elemento coordinador a nivel superior de los subsistemas, como a nivel más inferior en las unidades operativas. Entonces, los criterios, a esto siempre se les da seguimiento y de alguna manera en cada gobierno pues se emiten ciertos lineamientos, políticas de austeridad que permitan ir acortando los gastos para que pues exista más disponibilidad para la ejecución de proyectos, nuevos programas sociales o el establecimiento de nuevas instituciones. Así que pues es uno de los subsistemas de los objetivos. Otro objetivo es fijar la organización estructural y funcional de las actividades financieras en las entidades administrativas. Aquí ya nos habla de que al inicio pues habían actividades y operaciones que las desarrollaban personal muchas veces no calificado o que desarrollaban actividades como que duplicadas. Entonces, para esto establecieron aún el manual de organización de las UFIs, en donde define las funciones y el perfil que tiene que tener cada funcionario. Esto ya estandarizó a nivel de administración financiera del Estado que tuviéramos ya profesionales en estos campos. Porque, por ejemplo, para el contador ya se le piden estudios superiores, cosa que antes pues todavía no se requería. Luego tenemos el tercer objetivo que nos dice establecer procedimientos para generar, registrar y proporcionar información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable para la toma de decisiones y para la evaluación de la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas.
Aquí ya habla de los procedimientos, de manera que, bueno, ya aterrizando en la contabilidad gubernamental, existen los procedimientos que organicen y coordinen dichos registros de manera general, de una forma única en todo el sector público. Por ejemplo, ¿cómo vamos a registrar la depreciación? Por ejemplo, como depreciación básica se establece que se va a llevar por el método de línea recta. Entonces, ya es un procedimiento ya dado. Le establece la tabla de depreciación que se va a desarrollar y cómo hacer la fórmula y el registro contable. Eso permitía a los contadores pues ya no andar inventando nuevas tablas, porque también les da la oportunidad de establecer otros procesos, pero antes de echarlo a andar, lo dicen los procesos, que debe de someterse a aprobación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Esto ya permite estar estructurado y organizado mejor. ¿Por qué? Porque al evaluar los resultados de la gestión pública y tener una forma única, por ejemplo, en este caso del registro de depreciación, pues no se cuentan con valores aislados o calculados de una manera diferente, sino que de una forma lineal, como todo un ente único, ¿verdad? Veamos la otra. Establecer como responsabilidad propia de la dirección superior de cada entidad del sector público la implantación y mantenimiento, actualización y supervisión de los elementos competentes del SAFI. Aquí ya el Ministerio de Hacienda se quita esa responsabilidad directa de estar viendo que cada institución registre oportunamente los documentos, que se envíe oportunamente a Hacienda los registros, que se compre o se contrate de acuerdo al aspecto legal. No, aquí ya se dice que las entidades tienen que ser responsables de sus resultados. O sea que ahora la dirección superior de cada ministerio, de cada descentralizada, es responsable ante las auditorías o ante Hacienda de aquello que registren o no o dejen de registrar en sus operaciones. Así como mandar a capacitar a su personal y ver que ejecuten sus actividades de una manera adecuada. Y como último tenemos establecer los requerimientos de participación activa y coordinada de las autoridades y las unidades ejecutoras del sector público en los diversos procesos administrativos derivados de la ejecución del SAFI. Bueno, aquí habla de que pues cualquier información que tenga que estar vinculada con procesos internos dentro de la entidad, pues debe de ser fluida, de manera que los registros que va a ser, por ejemplo, contabilidad de tesorería, pasen de manera inmediata y no atrasar los procesos. Luego vamos con el artículo 9, que nos habla quién es el órgano rector y que dirige el SAFI. Y nos dice: el Ministerio de Hacienda es el órgano rector del SAFI. El ministro de Hacienda tiene la facultad para expedir, a propuesta de las direcciones generales, normas de carácter general o especial aplicables a la administración financiera. Aquí ya de alguna manera hace ciertos procesos de toma de decisiones de aplicación en la práctica centralizado en el Ministerio de Hacienda. Esto le ayuda al Ministerio de Hacienda a tener el control de cómo se va a proceder a hacer ciertas operaciones para que cada entidad no tome la decisión de hacerlo a su manera. Porque eso crearía otra vez el caos en la información financiera, porque no existía coordinación en los registros y tampoco existiría resultados iguales para operaciones iguales, sino que muchas veces se aplicarían ciertos criterios, a veces de conveniencia, por lo tanto no es procedente. Y que con este artículo ya nos menciona que va a haber una centralización de estos elementos normativos solo a propuesta del Ministerio de Hacienda. Luego vamos con el artículo 10, que es como uno de los elementos que menciona todos esos elementos que tiene el SAFI. El SAFI tiene, como vimos previamente, 4 subsistemas: subsistema de presupuesto, de tesorería, de inversión y crédito público y de contabilidad gubernamental. Y cada uno de ellos, ¿verdad?, va a estar bajo la dependencia de una dirección general. Bueno, el subsistema de presupuesto tiene bajo su potestad la elaboración, ¿verdad?, y supervisión del proceso presupuestario en las entidades del sector público. Ellos centralizan todo el proceso
de aprobación del presupuesto. Las entidades del sector público pues lo van a ejecutar. Todas las políticas, normas, procesos vienen de la Dirección General del Presupuesto. Luego tenemos el subsistema de la tesorería. Este se relaciona con los ingresos del fisco, en donde pues regula las operaciones y transferencias que se van a llevar a cabo a las entidades del sector público. El subsistema de inversión y crédito público trata sobre dos temáticas. Primero, sobre la inversión, o sea, sobre los proyectos que desarrolla la entidad del sector público. Y también habla del crédito público, que aquí se relaciona con los préstamos o empréstitos que tiene el país o el gobierno con entidades del sector privado o con el extranjero. Aquí se llevan ciertos elementos relacionados con el capital, los intereses, todos los acuerdos y los seguimientos. Luego tenemos la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que es lo que nos va a competir de aquí en adelante. Aquí se relaciona con elaborar todos los registros relacionados con las operaciones financieras desarrolladas en el sector público. Cada entidad del sector público tiene su contabilidad, por lo tanto tiene un contador que debe de cumplir ciertos elementos legales y técnicos en su aplicación, que lo vamos a ver más adelante. Y así vamos a ir viendo cada uno de estos elementos que nos permitan tener el marco general de lo que es primeramente el SAFI y cuando vayamos aterrizando luego ya en la contabilidad gubernamental. Hay un elemento muy básico que de alguna manera marca el antes y el después de la creación de la ley AFI con respecto a las operaciones que realiza. Es una característica del SAFI que nos dice que va a haber una centralización normativa, eso significa que todos los procedimientos, normas y políticas van a ser emitidas por el Ministerio de Hacienda. Esto le va a permitir al gobierno que tenga bajo su manga, bajo su control, todo el aspecto normativo para los registros, ya sea del presupuesto, de la tesorería y la contabilidad. O sea que antes el Ministerio de Hacienda registraba las operaciones financieras, pero ahora el Ministerio de Hacienda solo va a tratar el aspecto normativo. Antes el Ministerio de Hacienda tenía la contabilidad central. Ahora la contabilidad se descentralizó a cada una de las entidades y eso es a lo que vamos con la siguiente característica, la descentralización operativa. Eso significa que cada entidad del sector público va a tener su contabilidad, su presupuesto y su tesorería. Antes, cada entidad del sector público llevaba los paquetes de documentos al Ministerio de Hacienda para que ahí los digitaran. Eso ya no va a partir de la ley. Entonces, ahí se crea ese gran cambio, esa cultura institucional que debería de implantarse de ahí en adelante. Esa responsabilidad directa de cada uno de los funcionarios nombrados para tal efecto para que hicieran las operaciones y ellos fueran los responsables de su control, de su registro y de la custodia de la documentación. Así que esta característica en ese momento fue como el boom, en donde Hacienda ya no iba a registrar operaciones, sino que solo iba a verificar que las entidades lo hicieran bien. Y también las entidades pues de pronto tuvieron que ya establecer ciertos procedimientos, contratar a personal adecuado, ¿verdad?, para que llevara a cabo las operaciones. Las entidades solo recibían el dinero y pagaban, pero el Ministerio de Hacienda hacía los registros. Entonces como que eso se cambió. Luego tenemos el artículo 12, que nos menciona sobre el ejercicio financiero. Bueno, nosotros tenemos regido, ¿verdad?, que el ejercicio financiero va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Esto haciendo énfasis porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad?, tiene una fecha diferente del cierre anual. Ahí les dejo de actividad, ¿verdad?, que me averigüen cuándo comienza el ejercicio fiscal y cuándo termina. Eso, digamos, por eso la ley AFI aquí lo hace con énfasis, que va a ser el año calendario. Luego vamos ya como bajando más sobre, a nivel institucional, sobre la estructura de cómo va a estar. Nos habla de la formación de la UFI, el artículo 16, y nos dice que la UFI es responsable de las actividades de las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad gubernamental. Como vemos,
En la UFI, de acuerdo al manual de organización de las UFI, se va a establecer una unidad financiera, la cual va a tener ciertas características de acuerdo a su tamaño de organización. El personal va a ser de acuerdo a las operaciones que realiza. Hay entidades que solo tienen 3 o 4 funcionarios en la unidad financiera. Hay otras entidades que tienen hasta 20 o 30 que están desarrollando operaciones de proyectos, de registro de ingresos, de egresos, de planillas. Entonces, depende de eso, así va a ser su estructura. También nos habla que será organizada según las necesidades y características de cada entidad. Hay entidades, por ejemplo, que tienen hasta contabilidad descentralizada. Tenemos el caso de algunos que tienen UCEFIS. Por ejemplo, la CEPA. CEPA tiene la contabilidad central más las UCEFIS, por ejemplo, que están FENADESAL, Aeropuerto y Puerto. Entonces, eso hace que lleven contabilidades, subcontabilidades, digamos, y que después las integran ya a la contabilidad central. También nos dice que va a depender directamente del titular. O sea que en el organigrama, si queremos verificar eso, vamos al organigrama de cada entidad y vamos a ver que de un ministro, de un presidente o de un director de una entidad, siempre de ahí depende el gerente financiero. Tiene varios nombres: gerente financiero, director financiero o jefe de la unidad financiera institucional. Estará la cajita de la UFI siempre dependiendo del titular, porque eso es de cumplimiento legal de acuerdo al artículo 16. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque como la unidad financiera, por manejar los recursos institucionales, muchas veces para la toma de decisiones de las altas autoridades, pues tiene que estar en forma directamente relacionada, y en algún momento, pues mientras hayan más funcionarios intermediando, las decisiones financieras muchas veces hasta pueden ser manipuladas. Entonces esto permite que el titular sea directamente responsable muchas veces por la toma de decisiones de operaciones financieras, y no que pues descargue su responsabilidad en otros funcionarios de más bajo cargo. Así que esto le permite pues a la unidad financiera institucional tener cierta independencia y cierto valor crítico para la toma de decisiones ya sea de ingresos o de gastos. Y esto es también un punto muy en particular que la Corte de Cuentas siempre registra en sus auditorías cuando va a hacerle a las entidades por primera vez. Pide el organigrama para ver de quién depende el titular de la unidad financiera. Y hay muchas entidades que se han visto obligados a cambiar sus organigramas porque en algún momento ponen, por ejemplo, entre el ministro y el jefe de la unidad financiera, ponen a un gerente o a un subdirector. Entonces siempre son observados. Luego vamos con otra base legal muy importante. ¿Qué es aquello que la unidad financiera institucional es responsable? Pues tiene 4 grandes responsabilidades. Primero, difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas y disposiciones normativas referentes al SAFI. Bueno, la unidad financiera, por estar en directa comunicación con el Ministerio de Hacienda, entonces a la unidad financiera le llegan muchas comunicaciones. Entonces ellos tienen que verificar que esas comunicaciones que se recibieron se cumplan, porque de alguna manera si no van a ser motivo de observación, y cualquier observación que llega del Ministerio de Hacienda le llega al jefe de la unidad financiera. Segundo, asesorar a las entidades en la aplicación de las normas y procedimientos que emita el órgano rector. Hay muchos procedimientos que son bastante técnicos, con un lenguaje contable o financiero bastante, muchas veces, específico. Entonces, el gerente financiero, por su experiencia, debe tener cierto conocimiento de esos elementos. Entonces, debe de guiar a los tomadores de decisiones que no están en el área financiera, ya sea en el área legal o en el área superior o de asesoría, cómo deben cumplirse ciertos requerimientos dados por el Ministerio de Hacienda, para que de alguna manera se cumplan en su tiempo y de una manera exacta. Así que es como el encargado de verificar y asesorarse, si es necesario, con el Ministerio de Hacienda cuál es verdaderamente la esencia de alguna comunicación que se ha enviado.
Por ejemplo, que digan el registro de las provisiones financieras. Por ejemplo, qué documentación va a llevar, los plazos, cuáles se van a excluir. O sea, el responsable de la gestión financiera debe de saber esos elementos para que los ejecutores de proyectos, por ejemplo, manden la información en forma y en el tiempo. Otro elemento, constituir el enlace con las direcciones generales de los subsistemas del SAFI y las entidades y organismos de la institución. Hay muchas entidades que son bastantes dispersas. Sus oficinas no están muchas veces juntas, tienen hasta 2 o 3 regiones. Entonces, para que la comunicación enviada por los subsistemas del SAFI llegue fluidamente a quien corresponda, pues el jefe de la unidad financiera es ese vínculo directo con los encargados de enlace de allá del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General del Presupuesto, para coordinar que les remitan alguna información, porque del Ministerio de Hacienda no van a andar buscando los números de algunos funcionarios en los directorios telefónicos, porque muchas veces cambian, ¿verdad? Entonces el director financiero o gerente financiero va a ser el responsable o el vínculo entre los funcionarios operativos y el Ministerio de Hacienda. Otra responsabilidad establecida en reglamento de la ley y normas técnicas emitidas por el Ministerio de Hacienda. Acordémonos que esta normativa va variando a través del tiempo. Hay normas técnicas propias de ciertos periodos que se deben de cumplir y de alguna manera es responsabilidad del jefe financiero estar siempre pendiente de esa normativa que emita el Ministerio de Hacienda. Vamos al artículo 18. Este es bien directo en obligar a que el jefe de la unidad financiera sea el responsable de que cualquier información que sea requerida, él va a ser el intermediario entre el Ministerio de Hacienda y la entidad. Esto, ¿por qué se hace? Bueno, hay mucha información que tienen los operativos, por ejemplo, los encargados de proyectos, pero el que tiene ciertos conceptos bien establecidos es el jefe financiero. Entonces, y él también puede comunicarse de manera directa con los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Entonces, para no andar con diferentes opiniones, él debe ser como el filtro. Él no va a generar la información, sino que la va a recopilar de los generadores. Entonces, él va a llenar los formularios o va a validar los formularios enviados por los otros funcionarios de proyecto o de desarrollo social para luego enviarlos al Ministerio de Hacienda. Pero él va a ser ese vínculo que de alguna manera se compromete a que la información enviada es útil y fidedigna. Y a la vez oportuna, ¿verdad? Y que su gestión ha sido verdaderamente razonable en los tiempos y plazos que se le dieron para entregarla. Y como último elemento de este primer apartado, vamos con los documentos y registros que se van a llevar en la unidad financiera institucional. Esto es muy importante porque, digamos, la documentación es esa base probatoria que va a permitir a la entidad cubrir y cumplir con los requerimientos que le hagan las auditorías, o muchas veces como documentación probatoria para el cumplimiento o incumplimiento que se le imputen de algunas actividades, ¿verdad? En nuestro medio, pues eso es bastante como perseguido, aquello que se desarrolla de una manera oscura, ¿verdad? Entonces, la unidad financiera tiene la responsabilidad de guardar toda aquella documentación que se generó y que en algún momento propició la salida de recursos. Entonces nos dice la UFI que van a conservar en forma debidamente ordenada todos los documentos, registros, comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera y que respalde las rendiciones de cuentas e información contable para efectos de auditoría. Cuando llega la auditoría de la Corte de Cuentas, el vínculo que ellos buscan es el jefe de la unidad financiera. A él le piden toda la información relacionada con las muestras que van a tomar para la auditoría, ya sea financiera, operativa, de gestión. También hay otros funcionarios, pero con lo que se relaciona a aspectos de egresos o ingresos de fondos, el jefe de la unidad financiera va a tener que dar cuentas. Entonces, es su responsabilidad dentro de las entidades del sector público tener un área reservada para los registros contables de tesorería y de presupuesto, especialmente de la contabilidad, porque ahí es donde al final se lleva la documentación original que
respalda, ¿verdad?, los ingresos y los egresos. Entonces, es necesario que esos registros, bueno, también estén en original. O si no están en original, pues sean foliados y validados por notario para que de alguna manera tenga su validez legal. ¿Y cómo se van a resguardar esos documentos? Bueno, dice que se van a guardar aquellos documentos relacionados a una transacción todos juntos. O sea que si yo compré 500 sillas, la factura tiene que decirme 500 sillas. Y ahí va a estar firmada y recibida hasta con el acta de recepción. Ese es el documento probatorio de esa transacción en específico. Pero muchas veces, por ejemplo, en los lugares que hacen ingresos, pongamos el ejemplo de una transacción de un ingreso. En una alcaldía municipal, por ejemplo. En un día venden 100 partidas de nacimiento y elaboran 100 recibos de ingreso. Cada una a $5, digamos. Es una transacción de $500. Entonces, ese respaldo de esa transacción son 500 papelitos. O sea, 500 copias de recibo. Y eso no se pueden guardar en un solo lugar junto a la partida contable. Entonces, cuando nos habla de correctamente referenciados, es que en un mueble aparte o en un repositorio o caja aparte, se van a poner esos 500 recibos de ingreso, haciéndole como un checklist o una referencia de que esos recibos pertenecen a la partida tal, con tal monto. Y allá en la partida va a decir, ¿cómo es? En la partida contable va a decir, esta partida tiene sus respaldos en tal referencia, en tal mueble. Entonces, eso hace que, ya sea que el contador o una persona diferente vaya a buscar ese documento, simplemente con esa referencia la va a buscar, la va a encontrar. A eso se refiere. No necesariamente tiene que estar junta la documentación. Tiene sus respaldos en tal referencia, en tal mueble. Entonces, eso hace que, ya sea que el contador o una persona diferente vaya a buscar ese documento, simplemente con esa referencia la va a buscar, la va a encontrar. A eso se refiere. No necesariamente tiene que estar junta la documentación, sino que se pueda llegar a ella. Pero, ¿durante cuánto tiempo va a estar? Porque acordémonos que muchas veces pues, es necesario limpiar las oficinas o las bodegas porque se está almacenando más material. Bueno, entonces aquí nos dice los plazos que va a tener que estar guardada esa información. Nos dice, la documentación a archivar va a estar como mínimo 5 años. ¿Qué es documentación? Nos habla de aquellos elementos probatorios que están respaldando una operación. Por ejemplo, para una compra está la factura, orden de compra, el acta de recepción, pueden estar algunos recortes de periódicos, pueden estar algunos anexos que amparaban las cotizaciones. Esa documentación tiene que estar guardada durante por lo menos 5 años. Ya después, bueno, disponerla en otro lugar o descartarla. Pero también habla de los registros contables que van a estar por lo menos 10 años. Esto nos dice que esos registros no deben de descartarse a los 5 años, sino que hace el tope de durante 10 años, o sea, hasta 10 años por lo menos. ¿Y cuáles son los registros contables? Aquí estamos hablando de estados financieros, por ejemplo, los firmados que se enviaron al Ministerio de Hacienda, la ejecución presupuestaria. Esos registros sí que deben de guardarse. El registro mayor, el libro diario, esos son registros que deben guardarse hasta 10 años. Y nos habla de que los archivos son propiedad de la entidad, o sea que el contador no es dueño. El hecho de que él lo haya generado, lo haya registrado, lo haya firmado, no es dueño de la información. Y cuando una información salga de la entidad, pues él tiene que firmar un acta de que lo retira, porque la información tiene que estar resguardada en la entidad. Sobre este aspecto también preguntarían algunos, pero mire, la Dirección General de Impuestos Internos pide que la documentación sobre transacción debe estar guardada por lo menos durante 10 años. Pero aquí me dice que la documentación va a estar 5 años, entonces ¿a quién le hago caso? Pues fíjense que aquí hay que ser como prácticos. Si alguna operación no afectó impuestos ni relacionado con tributos, pues se puede desechar. De lo contrario, pues guardémosla también con el tiempo que corresponde a la otra entidad del sector público, ¿verdad? Que también tiene su aspecto legal que lo rige.
Entonces ahí, en el momento cuando lleguen los 5 años, lo que puede hacer es verificar cuál cumple o que debe mantenerse por más tiempo de acuerdo a otra entidad, y la que no, pues se desecha. Pero bueno, muchas entidades lo que hacen es guardarla por más tiempo, lo que hacen es comprar archivos más de una manera organizada y mantenerla por más tiempo, aunque de acuerdo a la Corte de Cuentas de la República, bueno, después de 5 años ya no puede hacer auditorías, o a menos que se le dé seguimiento a auditorías anteriores, ¿verdad? O muchas veces las entidades desean preservar algunos registros como para su patrimonio histórico, ¿verdad? Pero ahí ya hay otro proceso de clasificación que va relacionado ya con el archivo institucional, y hay otros conceptos ahí, ¿verdad?, que de política institucional que de alguna manera son válidos, pero estos son requisitos mínimos que se deben de cumplir para el cumplimiento con el Ministerio de Hacienda. Si necesitan preservarla por más tiempo, pues ya es como una opción. Así que este ha sido el primer tramo que hemos visto sobre el aspecto relacionado de la contabilidad gubernamental. Estamos en el primer aspecto de la ley AFI. En futuras presentaciones vamos a dar el tramo 2, 3 o 4, dependiendo cuánto nos ampliemos, para que tengamos ese seguimiento coordinado, ¿verdad?, y continuo. Así que muchas gracias por su atención. Si les ha gustado el tema, suscríbanse y también escriban en los comentarios qué información adicional pueden requerir.